Buenos días a todas, a todos. Un placer compartir con vosotros este ratito de la mañana hoy, el 15 de marzo del año 2025, donde volvemos a celebrar, a juntarnos para compartir en torno al Foro Juan Burgos, un foro formativo promovido por la Fundación para la Ciudadanía Global y el Partido por un Mundo Más Justo, abierto a cualquier persona que tenga interés en el tema al que convocamos cada sábado, un sábado al mes. Hoy lo hacemos con un tema que, como todos, ha suscitado mucho interés. Había muchas ganas de poder tener esta sesión porque es un tema que nos afecta directamente a nuestras propuestas políticas y nuestras propuestas de transformación social. Y bueno, pues deseoso de compartirlo con las compañeras que hoy están aquí. Lo grabamos porque después lo editamos y lo subimos a nuestro canal de YouTube y ahí pues está siendo muy visto, muy reproducido, incluso muy bien valorado por todos los ecos que nos llegan, ¿eh? Hoy también tenía bastantes personas apuntadas y bueno, pues seguro que conforme va pasando la reunión, algunas personas más se incorporan. En cualquier caso, como digo, tendremos la oportunidad de volver a verlo o de aquellos que no hayan podido hacerlo en directo, verlo en diferido después. Voy a compartir pantalla porque veo, suele pasar que hay gente que no conoce esto del Foro Juan Burgos, viene porque el tema le interesa y bueno, porque se ubiquen o os ubiquéis un poquito. Os voy a explicar brevemente en qué consiste esto del Foro Juan Burgos, ¿eh? De dónde viene y bueno, incluso después si tenéis alguna pregunta o alguna duda, al final también ahora plantearé cuál es el modus operandi de los foros, pues también podréis trasladármela si son de este foro eh, extenso a mí y si son de la sesión que nos convoca a las personas que nos acompañan, ¿vale? Bueno, pues aquí veis este cartel que es el que preside hoy nuestro foro Juan Burgos, acompañando desde los derechos a las personas en situaciones sin hogar, con dos personas de Cáritas Española, María y Virginia, que ahora conoceremos un poquito más, que nos van a iluminar a buen seguro y mucho. Y lleva este foro el nombre de Juan Burgos, porque Juan Burgos, Juanito, decimos con cariño, fue un militante de Por un Mundo Más Justo, del Partido Por un Mundo Más Justo, que murió muy joven después de luchar contra una enfermedad varios años, hace ya de estos 6. Era una persona muy preocupada por su formación para estar a la altura de las necesidades bueno, de la realidad, con una sensibilidad especial para los colectivos más vulnerables también, y también muy, muy de la política nuestra, que es una política que quiere unir, ¿no? Romper la polarización, buscar el punto de encuentro, trabajar con rigor, con respeto y con fraternidad, ¿no? Pues en su honor lleva a estas sesiones su nombre, el Foro Juan Burgos, granadino. Yo me llamo Luis Antonio Rodríguez Huerta, todo esto, y me conecto desde Granada. Bueno, estas sesiones del Foro Juan Burgos están dentro de una propuesta mucho más amplia de formación, donde ofrecemos itinerarios pues, según, ¿no?, las circunstancias de cada persona, para los afiliados y afiliadas, para los militantes, que son las afiliadas y afiliados que están más activos, y estas sesiones del Foro Juan Burgos, pero hemos incorporado últimamente una pata más de esta propuesta formativa, que son una escuela de verano. La hacemos en julio y este año va a ser la segunda y la haremos con María Guerrero Sam, que nos hablará de un liderazgo político para un mundo más justo y fraterno. Lo digo también porque hay un límite de plaza, 25, todavía quedan algunas, no muchas. Si alguien está interesado, pues cuanto antes lo haga, porque es un criterio después para decidir si sobran plazas, si hay más plazas, pero más personas que plazas, pues será el orden de llegada de las peticiones. ¿Vale? Ahí lo dejo también. Y estamos también, esto es el formulario que está en nuestra página web, por un mundo más justo.es, para inscribirse al congreso anual que tenemos el fin de semana siguiente. Si alguien no lo ha hecho y quiere hacerlo, pues está todavía a tiempo y tampoco es necesario ser miembro del partido para asistir. Hay gente que va para conocer un poquito qué se mueve en torno a esto por curiosidad, por interés, ¿vale? Y ya lo último, hago un repaso muy breve de algunas de las charlas, ponencias, encuentros de este foro Hamburgo, para que veáis también el tono que le estamos dando, cuáles son los ejes, desde lo que configuramos todo nuestro serie actuar como Fundación para la Ciudadanía Global y más todavía como Partido por un Mundo Más Justo, que ya 21 años trabajando para acabar con la pobreza y por proponer otro estilo político, ¿no? Con respecto a cualquier otra opción, como no puede ser de otra manera. Pues mira, esta fue la primera, en octubre del 2021, y la titulamos Por una cultura ciudadana del perdón y contra la economía política del odio. Son temas, algunos de ellos que llaman la atención, unirlos a política, ¿no? Pues ahí estamos nosotros, trabajando por otra forma de hacer política que hable también del perdón y, por supuesto, que se aleje del odio. Hemos hablado de temas que para nosotros son importantes, el tomar postura y decidir cómo nos situamos. Trajimos, por ejemplo, a Amelia Tiganos, una activista feminista superviviente de la trata de explotación sexual, que nos habló de la postura abolicionista. Hemos hablado bastantes veces también del sur global, que a nosotros nos importa mucho. Somos por un mundo más justo, no por una ciudad o un municipio más justo nada más.
Y, por ejemplo, con María del Mar Magallón hablamos, ¿no? ¿Cuántos aprendizajes tenemos que hacer del sur? Hemos tenido también a otras veces personas de Cáritas, entre ellos estuvo Vicente Martín también, con nosotros. Bueno, aquí sale este repaso rápido. Seba, que fue el secretario general hace ya unos años, que nos habló de trabajar desde la perspectiva, y decía él, con los más pobres, no solo desde, sino con los más frágiles y empobrecidos, ¿no? Uno de nuestros lemas es acabar con la pobreza es una decisión política, porque también hemos tenido alguna sesión sobre ese tema, esta fue una de ellas, con Federico Velázquez de Castro. Hemos hablado mucho de política migratoria, porque es un tema que nos toca mucho con todo lo que es el impulso de la ILP para regularizar las personas extranjeras, que nació del Partido por un Mundo Más Justo y de la Fundación para la Ciudadanía Global, que está ya en trámite, ojalá de ser aprobado definitivamente. Hemos hablado de liderazgo político y bondad, es un tema como de esos que suenan extraños, ¿no? Y nosotros le damos importancia, cómo hacemos política. Hemos hablado del cambio climático, mito, realidad, emergencia. Hemos tenido también nuestro diagnóstico de la situación. Vemos que hay una crisis de igualdad, hay, la migración es un tema importante, una crisis ecológica, hay una crisis política y hay una crisis de sentido también, ¿no? Pues trajimos también, por ejemplo, a Pablo II para hablarnos de la crisis de sentido dentro de la construcción social. O últimamente, ya los últimos meses, y acabo este repaso, hemos hablado de la paz, de todo este frágil momento que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues esto es un poco el repaso rápido de todas nuestras, de lo que es el Foro Juan Burgos. Si alguien tiene más interés, todas nuestras sesiones están grabadas y subidas a nuestra página web, la pestaña Formación, o al canal de YouTube del Partido por un Mundo Más Justo. Bueno, y ahora, como sabéis, pues lo que nos concita aquí, el interés que nos ha traído es hablar de la situación de las personas sin hogar y cómo defender sus derechos. Y para eso traemos, y voy a ponerla aquí para que se vea en grande, a María y a Virginia, que voy a poner también añadir destacado. Aquí las tenéis con vosotros. Son dos personas de Cáritas Española, y sabéis que siempre cuando comenzamos nuestra sesión le proponemos a alguien que nos presente a la persona que viene. Como en este caso son dos, a mí se me ocurría, digo, que se presenten ella una a otra, o por lo menos una que tenga más experiencia, a lo mejor, claro, lo veremos, ¿no? Que nos proponga una presentación de las dos y que entre ellas también, bueno, se den a conocer, ¿no? Y creo que puede ser bonito. Entonces, bueno, pues libertad tenéis también para hacerlo como queráis, pero le damos mucha importancia a esto, no solo de qué hablamos, sino quién nos habla, ¿eh? Y la persona que está detrás de todo el discurso que nos traen, ¿no? Porque eso también habla mucho de nuestra forma de construir sociedad, rompiendo un poquito los anonimatos y estrechando lazos, generando estas conexiones que quizás es de las cosas que provocan más cosas buenas en el mundo, ¿no? Cuando hay conexiones positivas y cosas chicas. Pues María, Virginia, ¿quiénes sois vosotras? Y después ya pasamos a hablar del tema este. Muy bien, muchas gracias. Hola, muchas gracias. Bueno, primero, muchísimas gracias por estar a media mañana de un sábado pendientes de lo que os podamos contar. Bueno, primero contaros cómo trabajamos en Cáritas Española para que entendáis qué hacemos aquí las dos. En Cáritas Española, el tema del sinhogarismo y la exclusión residencial lo trabajamos desde dos equipos. El equipo de incidencia y políticas públicas que representa a Virginia en este caso, y el equipo de inclusión en el que trabajamos más la parte de cómo acompañar, la parte de la intervención. ¿De acuerdo? Esto también tiene mucho que ver con quiénes somos, ¿vale? Virginia es abogada. Cuando nos solicitasteis esta presentación, Virginia acababa de llegar con toda su experiencia y mochila a Cáritas Española. Ella es abogada, ha tenido mucha experiencia en sinhogarismo desde el Ayuntamiento de Madrid, ha trabajado también con, con personas privadas de libertad y también tiene mucha experiencia en extranjería. Es una persona tremendamente cercana a las personas que están en estas situaciones. Desde que ha llegado a Cáritas Española, yo no sé la cantidad de Cáritas que ha recorrido hablando y preguntando a las propias personas en situación de sin hogar y exclusión residencial qué es lo que ellos nos quieren decir. Luego también yo insistiré en esto, ¿no? La importancia que estamos dando a que sean las propias personas con su propia voz quien nos cuenten y quien nos interpelen y quien nos pongan en camino. ¿Vale? Bueno, Virginia será la que lleve el mayor peso de este ratito,
¿vale? Porque entendemos que como partido político y como partido que quiere hacer incidencia, pues es especialmente interesante la parte que lleva ella. Yo soy María, yo llevo toda mi vida en estas cosas de acompañar a personas en situación de exclusión. He sido desde educadora de calle, terapeuta, he trabajado mucho en Cáritas de Ávila y luego, bueno, llevo 14 años en Cáritas Española, primero acompañando el desarrollo institucional a las Cáritas desde lo global y luego pues tuve el deseo de volver al pie de obra. Yo soy una persona muy de pie de obra. Mi vocación, por lo que realmente estoy aquí, es por acompañar y estar al lado de las personas en exclusión. Es verdad que este nuevo puesto, ¿no? Acompañando todos los temas del programa de sinhogarismo, me ha permitido volver a acercarme a los equipos de agentes, tanto técnicos como voluntariado, y a las propias personas en situación de sin hogar, que es lo que a mí de verdad me motiva y me gusta. Así que bueno, vamos a dividir esto como en dos partes. Yo os voy a explicar un poquito para que todo el mundo tengamos y compartamos el mismo concepto de qué significa no tener hogar. Y después os voy a contar un poco en qué estamos en Cáritas Española. Os lo voy a hacer muy resumido, porque en la Confederación de Cáritas Española se hacen muchísimas cosas, todas muy diferentes, eh, siempre desde nuestro modelo de acción social, poniendo a la persona en el centro, y siempre ahora os lo explicaré desde el acompañamiento en derechos, pero desde muy diversas cuestiones. Entonces, intentaré resumiroslo mucho para que podáis, bueno, por lo menos saber un poco en qué estamos en la intervención. Después, Virginia tendrá el grueso de la sesión. E intentaremos terminar en alto con un testimonio de una mujer en situación de sin hogar que ya vive en su propia casa. ¿Vale? Gracias. Antes Bueno, de que ya sigáis, no lo he dicho, lo recuerdo ahora a los que lo sabéis ya de otras veces, los que sois nuevos. Hay un tiempo al final también de poder conversar con Virginia y María. Para eso, pues las preguntas que queráis formularlas, las podéis ir poniendo en el chat. Hay una persona entre nosotros que es Teresa, de Santiago de Compostela, que va a estar pendiente de eso. En principio, el formato que tenemos es ese, para evitar que después divaguemos mucho. Las preguntas que estén en el chat son las que Teresa nos va a trasladar a las ponentes. No obstante, si hay más tiempo, pues tenemos también la posibilidad de que alguien en directo se conecte, o sea, ponga su audio y pueda entrar en diálogo. Pero para asegurar que todas las preguntas puedan ser acometidas y respondidas, ¿no? Pues tiramos de lo que esté puesto en el chat. Así que conforme vayáis escuchando, pregunta que haya, pregunta que ponéis en el chat, ¿vale? Y ya que has dicho que va a acabar con un testimonio de una persona, una mujer sin hogar. Yo vivo en Granada y aquí estamos metidos también en todo este tema de acompañar a las personas sin hogar en sus derechos. Y ayer nos daban la noticia de que falleció una mujer joven que para nada se preveía que iba a morir, que estaba en situación de calle. Y bueno, quizá también, no conozco a todos los que están conectados, pero algunos sí, es un tema que nos duele especialmente, ¿eh? Quizá por la sensibilidad que tenemos en este partido, los que somos del partido, ¿no? Entonces, bueno, creo que también va a ser vamos a vibrar en la misma onda, ¿no? De cómo hacer para bueno, defender los derechos de estas personas, mejorar su situación de vida, ¿no? Y que la sociedad sea más consciente de que esto es cosa de todos, ¿no? Pues, me quito yo ya, te dejo ahora sí para que... lamentablemente, Luis Antonio, esto ocurre con muchísima frecuencia, ¿no? Y nos toca muy directamente. Bueno, voy a intentar compartiros bien un PowerPoint para, bueno, sobre todo que tendría que salir. Aquí está. Esperar un momento. Eh, ¿Lo estoy compartiendo bien? Sí, muy bien, muy bien. Vale. Bueno, nosotros propusimos este texto para titularle el ratito que estemos juntas, porque una de las cosas que ya desde hace muchísimo tiempo tenemos claro es que compartir el sinhogarismo, acompañar a las personas que están en esta situación, es acompañarlas desde sus derechos, desde su derecho a la vivienda, que está vulnerado en nuestro país permanentemente y que lleva implicados también el que se vulneren los derechos a la salud, a la educación, bueno, a la protección social. Esto lo llevamos reivindicando desde hace mucho tiempo también con nuestras campañas, ¿vale?
Y en este momento sí que quería deciros que una cosa que siempre nos pasa a mí muchísimo, ¿no? Que nos dicen datos, datos, y yo digo, no tengo datos, no tengo datos. Sobre todo del ETOS 1 y del ETOS 2 hay poquísimos datos, el más oficial es el del INE, que hablaba de 28.000 personas, pero son personas que estaban en recursos, ¿vale? Con lo cual no abordan en total el número de personas del sinhogarismo. Lo que sí que os puedo decir es de que en Cáritas Española desde en el 2021 era una cifra aproximada de 27.000, perdona, de 37.000 personas. En el 22 ya estábamos en 39.000 y en el 23 ya estábamos en 42.000. En todo lo que supone acompañar a las personas con esta idea de sinhogarismo que yo os voy a intentar transmitir. Lo primero que es importante para entender qué significa estar sin hogar es escucharles a ellos. Ellos hace mucho que nos lo cuentan, ¿no? Y entonces nos dan una idea de qué significa tener un hogar. Un hogar es un lugar donde tengo mi espacio, mi intimidad, donde nadie puede entrar arbitrariamente. Es un sitio que puedo trasladarte al lugar sin renunciar a mi identidad, donde me pueden acoger si ya no puedo vivir en el que era mío, conformado por mis bienes, sean muchos o pocos, o casi no sean nada, por mis sueños, mis proyectos, por lo compartido o el recuerdo de lo que compartí. Pero un hogar también está situado en un entorno, en una comunidad, y ellos nos lo dicen. Mi barrio, mis vecinos, los amigos, los compañeros del parque, de banco o de balón de fútbol. Un hogar también significa, ¿no? Tener las necesidades básicas cubiertas. Casa, agua, luz, sin barreras, salud, educación, formación, música, fiesta, denuncia, unión. Un hogar es mío y de todos, para compartir. Es un lugar donde dar y recibir, aprendiendo y ayudando a aprender. Por aclarar un concepto que seguro que la mayoría lo tenéis ya claro, pero siempre viene bien para situarnos todas en el mismo lugar. A veces la sociedad considera o tiene unido el tema de la exclusión residencial todo lo vinculado a la calle, a las personas que están en una situación de calle. Pero en realidad el concepto es mucho más amplio, es mucho más complejo. Abarca a todas las personas y familias que tienen vulnerado su derecho humano a una vivienda digna y adecuada. El Observatorio Europeo de FEANSA. FEAMSA es la Federación de Organizaciones Nacionales que trabajan con las personas en situación de sin hogar. FEAMSA en el 2005 hizo una clasificación, la clasificación ETOS, que es la tipología europea de sinhogarismo e exclusión residencial, que nos amplía este concepto, ¿no? Que a veces le tenemos muy ligado a esas personas que viven en la calle en una situación durísima, pero que aunque nos digan que son invisibles, que por cierto no lo son, o sea, la invisibilidad es de quien no quiere ver, porque verse se ve. Pero amplía el concepto de todas aquellas personas que tienen el derecho vulnerado a una vivienda digna y adecuada. Por lo tanto, abarca a los sin techo, que están en espacios públicos o pernoctando en recursos de emergencia, a los sin vivienda, que están en servicios o alojamientos temporales, instituciones, prisiones, hospitales, alojamientos de apoyo. Las personas que están en nuestros recursos también son personas sin hogar. Aunque estén en nuestro recurso, tienen vulnerado su derecho a una vivienda digna y adecuada, donde poder vivir todo eso que ellos nos han expresado que era un hogar. También el sinhogarismo y la exclusión residencial tiene que ver con el no tener título legal para la vivienda donde estamos, ¿no? Las personas que viven pendientes de un desahucio, las personas que viven bajo amenaza de violencia, vivienda insegura y vivienda inadecuada, vivir en una estructura temporal o en una chabola o en una vivienda que no sea adecuada para su situación personal, ¿no? Por ejemplo, en viviendas donde están hacinados. Desde aquí, en la ley de vivienda,
que el Estado español nos da la primera definición del sinhogarismo, que sigue la recomendación del Comité de las Regiones de Unión Europea y de sus Estados miembros, porque considera la clasificación ETOS. Dice, circunstancia vital que afecta a una persona, familia o unidad de convivencia que no puede acceder de manera sostenida a una vivienda digna y adecuada en un entorno comunitario y aboca a las personas, familias o unidades de convivencia que lo sufren a residir en la vía pública o otros espacios públicos inadecuados o a utilizar alternativas de alojamiento colectivo institucionalizado de diferentes administraciones públicas o entidades sin ánimo de lucro o a residir en una vivienda inadecuada, temporal, inapropiada o masificada, en una vivienda insegura, sin título legal o con notificación de abandono de la misma, o viviendo bajo amenaza de violencia, ¿no? Fijaros cómo se amplía el concepto y lo importante que es que lo veamos desde ahí, de todas aquellas personas que tienen vulnerado el derecho a una vivienda digna y adecuada. ¿Y qué supone esto en la vulneración de sus derechos en general? Bueno, desde este concepto amplio, ¿no? Y entendiendo la parte de intervención, voy a intentar que veáis un poco desde el programa de inclusión de personas en situación de sin hogar en qué estamos. Un poco también desde el histórico de qué supone el trabajo con el sinhogarismo desde la Confederación de Cáritas Española, porque a eso nos sitúa. Yo siempre que voy a un sitio digo, tú cuéntame tu historia y cuéntame tu mapa. Bueno, pues nuestro mapa son 70 Cáritas diocesanas y nuestra historia en sinhogarismo tiene que ver con un programa que está siempre presente en la historia de Cáritas, desde el inicio, pero más allá está siempre presente en la historia de la Iglesia, cuando la Iglesia ha estado siempre al lado de los más excluidos, de los más pobres, sin duda ha estado implicada en todas aquellas personas, ¿no? que estaban en una situación de grave exclusión, y desde ahí toda la vida hemos estado al lado de estas personas. Es un programa en la Confederación especialmente relevante y significativo en lo cuantitativo. 63 Cáritas diocesanas tienen programas que tratan de acompañar a personas en situación de sin hogar. Y en lo cualitativo, porque es nuestra misión, está en nuestro ADN, en lo más importante de nuestra identidad, el estar al lado de los últimos y no atendidos. Es un programa que tiene también la peculiaridad de que con frecuencia acompañamos desde lo específico, ¿no? La característica fundamental de Cáritas es esa ligazón que tiene a la comunidad cristiana en sus comunidades parroquiales. En este caso, muchas veces sí se atiende desde ahí, pero sí que provoca respuestas desde lo específico para cubrir las necesidades específicas de estas situaciones, ¿no? En realidad, cada vez las respuestas son más diferentes porque las necesidades son más diferentes y porque las realidades de nuestro territorio son también muy muy distintas. Aquí lo importante es que cada territorio, desde la realidad de sinhogarismo que está viviendo, intente buscar la respuesta más adecuada. Sí que contaros que en los últimos años la realidad del sinhogarismo también está cambiando muchísimo. Cada vez somos más, como os he dicho desde los datos, y a estas personas que siempre hemos acompañado de grave exclusión en situación de calle o en nuestros recursos, eh, en esa situación cada vez está habiendo más mujeres. Esto ocurre en todo el ámbito de respuestas al sinhogarismo y nos preocupa por dos razones fundamentales. Primero, porque aumenta y segundo, porque la situación de las mujeres es especialmente grave. También estamos teniendo muchísimas personas con este derecho vulnerado, migrantes,
personas que llegan a nuestro país y se encuentran en situaciones en las que les es imposible por diversas razones, ¿no? Y una muy clara, la xenofobia gravísima que estamos viviendo, que se encuentran abocados a no tener, a la exclusión residencial. También últimamente están llegando muchísimas personas jóvenes que son extutelados o no, o que acaban de llegar a nuestro país y que también se encuentran en esta situación. Y nos está siendo muy difícil el ir adecuando nuestros recursos a toda esta diversidad, porque las respuestas no siempre son las mismas las que habría que dar a unas necesidades u otras, como se puede comprender. Bueno, desde todo este mare magnum de cuestiones, y atendiendo siempre a la historia de las distintas cáritas, a la realidad del sinhogarismo y al lugar donde ellas creen que es necesaria nuestra respuesta, desde los diferentes programas y recursos de la Confederación atendemos necesidades básicas. Esto se hace desde lo específico, desde las comunidades parroquiales. Acompañamiento en calle. Esto es muy importante porque también está en nuestro ADN, ¿no? Estar y salir al encuentro y estar donde no están otras personas. Los centros de acompañamiento diurno, ¿no? Los centros de día, que están muy centrados en necesidades básicas, ¿no? En alimentación, en higiene, pero que también cada vez más estamos entendiendo que desde esas situaciones es necesario acompañar en derechos y que esa demanda primera de atención de necesidades básicas nos dé la posibilidad de acompañarles en sus procesos de vida y en sus caminos, ¿no? También tenemos talleres, centros nocturnos y de emergencia. Hay centros que son de corta estancia, que normalmente aumentan sus plazas en olas de frío y olas de calor. Residenciales. Aquí tenemos residencias grandes de hasta de 40 plazas y residencias pequeñitas, ¿no? Que van de 20 a menos. Y luego viviendas, que la Confederación Cáritas cada vez focaliza más su respuesta en la vivienda, en viviendas compartidas o viviendas individuales, ¿no? Porque entendemos que la manera de dignificar los recursos es también hacerlo desde respuestas convivenciales más pequeñas donde el acompañamiento sea más posible. Bueno, en este momento, desde el Grupo Confederal de Personas en Situación de Sin Hogar, sí que tenemos puestos determinados focos donde queremos poner más hincapié. El primero es la dignificación de nuestros recursos y programas. Es obligado que adecuemos lo que hacemos a este momento en el que tenemos que considerar también, ¿no?, los derechos a la intimidad, ¿no? El derecho a que las personas estén bien tratadas, el derecho a tener y a tomar mis propias decisiones. Aquí nos descubrió mucho un estudio que hicimos desde una mirada de género que nos puso de manifiesto aquellas singularidades de las mujeres, aquellas necesidades singulares de las mujeres en nuestros recursos y programas. Esa necesidad de proporcionar lugares donde ellas se puedan sentir seguras para reestructurar y para poder recuperar su dignidad y su vida. Y esto nos cuestionó mucho sobre nuestra manera de intervenir, que estamos intentando adecuar en esa dignificación que creemos muy necesaria. Otro tema muy importante, que ya veréis que también ocurre con incidencia, es el tema de la participación. Ahora nuestras campañas, nuestros encuentros, ahora nos vamos a ir 114 personas al Camino de Santiago, pues todas esas cosas las organizamos desde los grupos de participación que existen en nuestros programas y recursos. Son ellos y ellas quienes nos dicen qué es lo que quieren, qué es lo que quieren hacer, cómo quieren compartir y cómo quieren expresar lo que nos demandan como individuos, como sociedad. Esto lo estamos dando como es una de las cuestiones más prioritarias. Sí que quería hacer aquí un kick así muy cortito, ¿no?
El sinhogarismo supone tener vulnerado el derecho a una vivienda digna y adecuada, a tener el resto de los derechos que van unidos a ese derecho vulnerados. Ellos también nos refieren, el sinhogarismo va mucho más allá. Ellos nos refieren todo su problema relacional, el cómo no queremos verles, la dificultad que tienen para relacionarse con la comunidad, la dificultad que tienen para relacionarse y para tener amigos, para sentirse apoyados, queridos, acompañados en su vida. Esto nos lo ponen muy de manifiesto. Y luego está el tema de la grave exclusión. Es verdad que nuestra trayectoria nos ha llevado siempre a estar con esos últimos de los últimos, que son esas personas que viven una situación de sinhogarismo, que se interrelaciona con problemas de salud mental, adicciones, ahora también con que son personas mayores. Ahora estamos viendo también personas mayores en situación de irregularidad que no van a regularizar nunca, ¿no? Y esto se nos ha puesto muy de manifiesto cuando entendimos que desde nuestros recursos y programas, cuando los tenemos en nuestros recursos residenciales, no podemos devolverles a la calle, lo cual está alargando las estancias y lo cual está generando, ¿no?, un problema de que se van, estos recursos residenciales se van especializando en cuidar todas estas necesidades que van surgiendo a lo largo del tiempo. Bueno, os decía, ¿no? Siempre nos tenemos que preguntar cómo mejorar, hacia dónde ir. Todas las respuestas son necesarias porque las situaciones son muy diversas. Y siempre nos lo planteamos desde la persona en el centro, el acompañamiento integral. Ya os decía que eso provoca, ¿no? Pues cómo se van alargando las estancias. Estamos preguntándonos mucho sobre cómo atender mejor a los nuevos perfiles y siempre con la pregunta permanente para mejorar de cuál es nuestro lugar en este escenario cambiante. Así que estos son nuestros retos, la sensibilización y la denuncia. Desde nuestra parte llevamos todo el tema de las campañas, que ya sabes que siempre son en octubre y que ya las estamos preparando de una manera participada desde el principio con las personas en hogar. Ya os decía, la mayor dignificación, la participación, el acompañamiento integral. A veces es dificilísimo el acompañamiento integral, porque es tanta la demanda y el acompañamiento integral yo siempre digo que tiene clausus, que no se puede acompañar a 100 personas a la vez, ¿no? Y esto a los compañeros y las compañeras de las diocesanas y de nuestros recursos se lo pone muy difícil, porque acompañar de verdad y acompañar de manera integral lleva mucho tiempo. El tema de la mirada de género, las mujeres en situación de sin hogar y su necesidad de respuestas concretas a su realidad concreta. Y luego, por supuesto, el trabajo en red. Siempre hay que insistir, no somos los únicos en dar respuesta. Y en este momento tenemos que aprender que hay muchísimos más actores en cada territorio que están dando respuestas y que la única manera de poder de verdad responder al sinhogarismo es hacerlo de manera coordinada y juntos. Yo creo que ya ha pasado el momento de criticarnos, de buscarnos las cosquillas y es el momento de mirar para adentro cada uno, de mejorar lo que hace y de entender lo bueno que hacen los demás y coordinarnos con todos aquellos recursos que están en nuestro territorio. Bueno, pues hasta aquí. Hasta aquí he intentado daros un panorama muy global. Es imposible, ¿eh? O sea, no sabéis la cantidad, la diversidad. Bueno, yo cuando llegué a este programa decía, Dios mío, o sea, es brutal la respuesta de la Confederación y brutalmente diversa, ¿vale? Pero bueno, he intentado que estemos todos de acuerdo en la idea de que es no tener hogar y que también tengamos esa idea de cómo es de amplia y compleja la respuesta de la Confederación Cáritas al sinhogarismo y a la exclusión residencial. Y ahora ya dejo la palabra
a Virginia, dejo de compartir, ¿vale? Y dejo la palabra a Virginia que nos va a contar cosas que os van a interesar muchísimo. Bueno, mil gracias, mil gracias. Primero agradecerme, uno de los agradecimientos de María de estar hoy aquí, contándoos lo que desde Cáritas hacemos o podemos hacer o intentamos hacer con las personas que están en esta situación. También agradecer a María su estupenda presentación, que también he de añadir que con María fue con una de las primeras que trabajé cuando llegué y ha sido todo, y sigue siendo, por supuesto, un placer maravilloso de que compartir su experiencia, que me enseñe, que me lleve de la mano y que, como habéis visto, me cuida. Así que nada, voy a empezar a compartir. Em, yo ahora, ¿no? A ver. Ay, vale. Voy a quitar esto, que si no, no veo. Eh, vale, pues si hay alguna pregunta, yo no veo. O sea, como estoy compartiendo, no veo la. No te preocupes, las preguntas las formulamos al final, ¿vale, Vale, Virginia? fenomenal. Vale, vale. Bien, pues yo lo primero que quiero contaros es un poco qué hacemos, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? ¿Y cómo hacemos la incidencia política? Yo soy del equipo de incidencia, como bien ha dicho María. ¿Y cómo hacemos la incidencia política desde Cáritas, ¿no? Para nosotros y nosotras la incidencia política es observar la realidad, analizar jurídicamente, con ese análisis jurídico hacer también un estudio y luego hacer unas propuestas. Voy a pasar esta primera parte un poquito rápido, ¿vale? Porque quiero contaros sobre todo el proceso que se lleva a cabo, como bien ha dicho María, toda la participación de las personas que se encuentran en esta situación es el eje central. Son ellas y ellos los que tienen las palabras, la voz y los que nos tienen que dar, ¿no? La mirada de por dónde tenemos que ir. La elección de Cáritas, como bien sabemos todos, es el acompañamiento, la acogida, la escucha y la defensa, ¿no? Un acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad y exclusión, compromiso personal y comunitario, sensibilización, acciones a cambiar las causas de la pobreza y la denuncia de injusticias. La incidencia es el eje estratégico para la interlocución en los ámbitos públicos de la toma de decisiones y proponer un modelo alternativo. Partimos, esto es lo que voy a pasar un poquito rápido porque creo que aquí lo tenemos todos y todas muy bien interiorizado y estamos en la misma línea, ¿no? Partimos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la dignidad y un nivel de vida adecuado. La dignidad y el nivel de vida adecuado no solo es en el caso de la vivienda adecuada, sino también una alimentación adecuada, la asistencia médica adecuada, unos servicios sociales adecuados y que nos permitan vivir con unas mínimas garantías, ¿no? Nosotros y nosotras tenemos la mirada de derechos humanos y, por supuesto, la clave de los derechos humanos transversales son siempre los principios de progresividad, es decir, vamos hacia adelante y no regresividad, no retrocedemos. El cumplimiento, por supuesto, de principios de igualdad y no discriminación, prioridad de la protección de las personas y grupos más vulnerables y la garantía de acceso a la justicia en los supuestos de la vulneración de estos derechos humanos, ¿no? Este es un cuadro que Sonia Olea, que es una de las mayores expertas en vivienda, bueno, pues me enseñó cuando yo llegué, hemos trabajado en esto, ¿no? Y la vivienda adecuada no solo supone un techo y cuatro paredes, ¿no? O sea, es todo. Es un empleo, es lo que te permite, ¿no? Lo que también te permite el empleo, la salud, una educación, es un entorno, la ubicación, la habitabilidad, necesidades específicas, todo está relacionado. Todo está relacionado y es necesario que no perdamos esa mirada y por supuesto, que trabajemos por y para esto. Cuando yo empecé, como bien me ha presentado María,
yo vengo de, bueno, pues un poco de las trincheras, ¿no? De lo que es de lo que era la intervención y el trabajar con las personas, ¿no? Eh, y cuando yo me incorporo en ciencia política, una de las preguntas que formulo, ¿no? En la entrevista es, eh, o más que pregunta, lo que cuento, ¿no? Digo, a mí me resulta, ¿cómo voy a hacer una incidencia política desde, desde la calle Embajadores? Aquí es donde estoy, ¿no? Necesito saber, necesito hablar con las personas porque no atendemos en el equipo, ¿no? No tenemos atención directa, no tenemos orientaciones. Y bueno, cuando ya me explicaron y me dijeron que en la incidencia política, en los procesos de incidencia, la parte fundamental y la parte troncal eran las personas que estaban, bueno, que tenían el derecho vulnerado, y que se hacía un proceso con ellos, pues bueno, me pareció extraordinario y me pareció sobre todo una de las mejores formas que hay para hacer incidencia política, ¿no? Desde que me incorporé a Cáritas Española en el mes de septiembre, me he recorrido veintitantas Cáritas diocesanas preguntando a las personas para que me cuenten, para que me digan, para que me expliquen, para que pueda yo luego transformar, o el equipo también, vamos, todo eso que nos dicen, que nos explican, que sienten, que necesitan en esas propuestas políticas, ¿no? Cuando llegaba allí a los grupos y yo les decía, bueno, soy Virginia Pastrana, vengo de Cáritas Española, y les soltaba así como muy rápido y digo, vengo a que hagamos todos incidencia política, todos y todas, ¿no? Y se me quedaban así mirando y me decían, ¿esto qué es? ¿Qué tengo que hacer? Y bueno, cuando yo les empezaba explicando, ¿no? En cómo ellos podían hacer incidencia política, cómo ellos y ellas tenían que ayudarme a mí, la verdad es que es un proceso fantástico porque les, les abres la mente, les das, ¿no? Su lugar, porque es darles el lugar. Y yo les empezaba contando que era un plan estatal de vivienda, ¿no? He llevado dos procesos, os voy a contar un poquito rápido los procesos que hemos hecho con el plan estatal de vivienda, que ahora ha salido la consulta pública, ha finalizado el 10 de marzo de hacer las propuestas, aún no hay texto legislativo. Y luego también otro proceso de incidencia que ese no he acabado y que voy a acabar creo que el mes que viene, que son los últimos viajes que tengo, que es sobre el proceso de incidencia que se trabajó y que se empezó en el año 2021 de la Estrategia Nacional de Personas sin Hogar. Entonces, en el proceso de incidencia de vivienda, del Plan Estatal de Vivienda, yo les explicaba que era un Real Decreto diseñado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que eran aspectos se recogían los aspectos relacionados con la vivienda, que duraba 4 años, que afectaba a todo el territorio nacional, que eran las políticas públicas que afectaban a la vivienda y que tienen recogidos distintos programas, ¿no? Cuando yo empecé a crear, o sea, cuando los grupos, yo empecé a impartir el taller de vulnerabilidades, eh, me encontraba que sobre todo al principio les costaba muchísimo, muchísimo hablar, ¿no? El proceso fue un encuentro presencial y extrayendo todos los derechos vulnerados, las consecuencias y las causas de esa vulneración del derecho humano al acceso a una vivienda adecuada. Se les preguntaron a las personas y a las familias que acompañamos, ¿no? Desde las distintas cáritas diocesanas, y también a las personas técnicas que trabajan con esas políticas públicas de vivienda. Se les preguntó primero a las personas y a las familias, se hizo el taller y luego con las personas técnicas se creó una comisión que se transformó en lo que son las políticas, las propuestas políticas para el plan estatal y que ahora os comentaré en lo que ha quedado todo este proceso. Se hace un documento donde recoge esta fotografía de la realidad que viven estas personas y familias y que es lo que se transformó en propuestas. Se analiza, por tanto, la realidad desde la vulneración de los derechos humanos, señalando consecuencias y causas. Y luego, una vez que tenemos todos esos derechos vulnerados, porque
esa vulneración, o sea, esa vulneración, sí, del acceso a la vivienda supone que, por ejemplo, mucha gente dependía de las distintas realidades. Barcelona, por ejemplo, por poner un ejemplo, me llamó mucho la atención la calidad, con las personas que hice el taller en Barcelona, hablaban de las mascotas, no podían tener mascotas. ¿No? Porque muchos, bueno, pues muchos, si tenían la posibilidad de tener acceso a una habitación o a una vivienda, que había pocos, pero alguno había, decían que, claro, que coincidía con que tenían mascotas y claro, tenían que elegir, ¿no? No les permitían no les permitían llevar una mascota, por ejemplo. En otros sitios hablaban de la cantidad de documentos que piden para poder alquilar o para poder acceder. En otras zonas el problema era los pisos turísticos, ¿no? Toda la turistificación y todo el proceso que había, ¿no? Esta vulneración de derechos se iba colocando lo que ellos y ellas nos iban contando, se iba colocando en un papelógrafo, tanto las consecuencias como las causas, es decir, qué consecuencias teníamos de no tener de tener esa vulneración de derecho. Pues tenemos la consecuencia de que muchos no podían tener hijos porque no tenían dónde estar o tenían miedo de que obviamente se les separase. Otros nos decían el tema de las mascotas, otras personas nos decían la dificultad que tienen para relacionarse con amigos o tener determinadas relaciones sociales, ¿no? Muchos de ellos y muchas también hablaban de la dificultad cuando compartían habitaciones de todo lo que era poder ducharse cuando les apetecía, porque lo tenían como fragmentado, ¿no? En los horarios y tal, en un piso compartían tres o cuatro familias, o tres o cuatro personas, claro, pues lo tenían fragmentado, el uso de las lavadoras, ¿no? O sea, es que hemos llegado a un punto muy crítico, muy crítico, muy crítico. En el total de ese documento recoge 18 derechos vulnerados, ¿vale? Salud, regularización administrativa, bueno, de hecho lo tengo aquí, porque no quería enumeraros algunos: desestructuración familiar, derecho a la educación, derecho a la vivienda, al empadronamiento, a la buena administración, al trabajo, dignidad, salario digno, ¿vale? Un total de 18 derechos vulnerados, los más repetidos. 47 consecuencias que viven estas personas y familias y 49 causas de esta vulneración, ¿no? Una vez que que teníamos todo esto, o sea, que teníamos todo esto analizado y, bueno, un poco sistematizado, lo que ellos y ellas tenían que hacer era elegir un derecho, no más urgente, pero el que más se repetía o el que más les costaba, y luego una causa, ¿no? La más urgente y la más prioritaria. Entre todos y todas escogieron más bien, los excesivos requisitos que se deben cumplir para acceder a la vivienda: número de nóminas a presentar, seguro de impago, fianza, documentación de estar en situación regular, documentos de Hacienda, comentaban algunos y algunas que les llegaban a pedir. Luego querían aumentar el número de vivienda social y la rehabilitación de la vivienda con un seguimiento y control de las personas que viven que viven del uso, de las personas que hacían uso de esa vivienda. También salió bueno, muchas situaciones en las que había viviendas que estaban en muy mal estado y la falta de rehabilitación, que incluso había veces bueno, pues que sí que requerían o pedían un poco un seguimiento, ¿no? De que cuando se accedía a determinadas viviendas, incluso por parte de las administraciones, de las pocas situaciones en las que se da, que no estaban ni siquiera en buen estado y que era necesaria una rehabilitación, ¿no? Como causa más urgente salió la vivienda social de emergencia, la falta de vivienda pública, que sería aumentar construcción y la necesidad de rehabilitación, y la falta de las medidas de las administraciones públicas para mejorar la vivienda a corto plazo. Poner a disposición las viviendas vacías. Estas fueron un poco las que ellos y ellas, ¿no? desde su situación, consideraban que eran las más importantes, urgentes y prioritarias, ¿no?
Y esto que hemos hecho desde la Comisión Jurídica de Vivienda y desde la parte de incidencia, pues transformarlo en políticas, ¿no? En propuestas. Hemos trabajado para hacer la consulta pública, para hacer propuestas a la consulta pública, la vivienda social de emergencia recogida en el artículo 3 de la Ley Estatal de Vivienda a través de la accesibilidad, es decir, los mecanismos, procedimientos y herramientas tienen que estar, tienen que procurar el acceso a este derecho humano. Esa adaptabilidad, que dichos mecanismos, las herramientas o los procedimientos han de ser flexibles y ajustables a todas las personas y comunidades. Aceptabilidad, desde el reconocimiento de esa especificidad de cada persona, de cada grupo humano, se han de desarrollar esos medios utilizados para garantizar, y la disponibilidad para ese acceso, el disfrute y a la garantía. Ahora se habla mucho de lo que es la vivienda asequible, ¿no? La asequibilidad conlleva nos hace pensar en los medios económicos. Entonces, bueno, muchas personas se quedan fuera de esa asequibilidad. Es necesario que esa asequibilidad sea un adjetivo de la vivienda, no solo que sea una vivienda, no solo un tipo de vivienda. Otra de las propuestas que se ha hecho al plan estatal es el Parque Público de Vivienda Social de Emergencia. Evitar la brecha digital en el acceso a los procedimientos administrativos. Esto a mí me parece muy importante porque está muy bien el tener acceso a bono social, tener acceso bueno, pues eso, a solicitar una vivienda, solicitar tal, pero bueno, cómo puedo hacerlo yo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué necesito, ¿no? En muchos momentos, sobre todo cuando yo estaba en atención, bueno, y que de alguna manera sigo en atención, había muchas personas que me decían claro, que tenían cierta, bueno, por decirlo de alguna manera, el tema de lo... Ay, perdón, que me ha salido aquí una pregunta. Ahora. Que, hablaban de que muchas personas se sentían mal, ¿no? Por tener móvil, porque decían que, claro, que a veces ellos o ellas iban bueno, pues a pedir ayudas porque no llegaban a alquiler o porque necesitaban para comer o necesitaban para tal, ¿no? No tenían acceso y que, claro, mucha gente no veía bien, ¿no? Ese acceso al móvil que tenían porque sacaban su móvil y tal. Claro, nos tenemos que plantear que ahora mismo se hace todo a través del móvil, se hace todo a través de Internet, se hace absolutamente todo a través de medios tecnológicos. Entonces, las personas que están en esta situación es necesario que tengan un móvil. Y no solo eso, sino también que puedan y que sepan usarlo, ¿no? Que hay mucha gente, como bien ha dicho María, que hay gente muy mayor, hay ahora perfiles muy mayores que no, bueno, pues que se les ha quedado pues muy lejos el uso de estos medios tecnológicos. Una cosa muy curiosa que a mí viendo todo esto y estudiando todo esto me ha parecido, y es el tema de la transparencia que hay, de la necesidad de transparencia a la hora de la concesión de esas ayudas. Ahora mismo se hace todo a través de medios ¿cómo se llama? De las aplicaciones, de aplicaciones informáticas, ¿no? Y esas aplicaciones informáticas tienen sesgos. Y es necesario saber eh, qué, qué ítems yo no soy obviamente informática que estoy muy lejos, pero se necesita que haya transparencia en esos software y en esa toma de decisión de las aplicaciones. Y luego una de las cosas que también reivindicamos o que consideramos importante, como bien ha centrado la parte de María, que es la participación de estas personas afectadas, tanto en la elaboración de las propuestas como en las estrategias, en el seguimiento y en el acceso a la vivienda. El Plan Estatal de Vivienda debe recoger esa participación de las personas que tienen vulnerado el derecho de acceso, el derecho humano a la vivienda. Proceso de incidencia política en la Estrategia Nacional de Personas sin Hogar. Sí que deciros, antes de pasar a esta parte, que
que todavía no hay el Plan Estatal de Vivienda, no ha salido el texto. Cuando salga el texto retomaremos las propuestas, haremos incidencia con grupos a través de las plataformas, lo hacemos a través de APN y de la plataforma del tercer sector. Y, y bueno, es verdad que sin tener sin tener un marco jurídico, ¿no? Un programa, pues es complicado explicar cuáles son o cuáles son las necesidades o cómo hacer incidencia en el plan estatal, ¿no? El proceso de incidencia, otro de los que se han llevado es sobre la Estrategia Estatal de Personas y Familias en Situación de Techo y Sin Vivienda. Empezó en enero del 2021 y dura hasta julio de 2023. Oye, ¿cómo voy de tiempo? Perdona. Bien, ¿no? Son y 10, nos quedan 20 minutos. Vale, Vale, de acuerdo. vale, perfecto, gracias. Consta de 3 fases. Estamos ahora mismo en la segunda, ¿vale? Yo estoy haciendo el seguimiento de estas medidas que se propusieron por Cáritas y que se adoptaron en la estrategia. Bueno, pues el proceso de incidencia política de Cáritas con la Estrategia Nacional de Personas sin Hogar comienza en enero, con lo mismo, con lo que ya os he comentado un poco con el plan estatal, la detención de vulneraciones de derechos humanos, qué queremos cambiar, se hace un documento interno y un análisis de posicionamiento, un documento de propuestas políticas para la estrategia, se presenta ante la Dirección General. Se hace un Zoom confederal con personas participantes, es decir, se les explica a las personas participantes en qué punto está el proceso, qué es lo que se ha hecho, qué propuestas políticas se ha hecho, dónde se ha enviado y qué ha conllevado todas esas conversaciones, ¿no? Y un seguimiento del proceso de la estrategia. La detección de vulneración de derechos humanos por las personas y familias en situación de sin hogar es a nivel confederal. Se envía entre febrero y marzo una comunicación a todas las Cáritas diocesanas que, si no he apuntado mal y que ha dicho María, eran 70 Cáritas y 63 con programas de personas sin hogar, para ver quién quiere participar en el proceso, para poder preparar esas propuestas y llevarlas al ministerio. Se hace un análisis de la realidad con estas personas y con estas familias a través de encuestas, grupos, asambleas. Cada Cáritas, como también comenta María y como yo estoy descubriendo, cada Cáritas es un mundo, es una realidad totalmente distinta, entonces eh, no podemos decir o podemos establecer cuál es la metodología porque son ellas las Cáritas las que tienen que adaptarse, ¿no? Se comparte el proceso y se hace un volcado de derechos vulnerados, tanto en el acceso como en el disfrute, como en las garantías. Y lo mismo se hace con los equipos y con las áreas. Se hace a través de reuniones o a través como lo consideren ellos, y lo mismo acceso, disfrute y garantías. En las personas afectadas se pregunta a 916 personas de las personas afectadas y estos son los derechos que más que más salieron, ¿no? Vivienda, trabajo. A mí me llamó mucho la atención el que estuviese, cuando yo empecé a mirar esto, que el derecho a la vida, la libertad y la seguridad estuviese por delante del derecho a la salud, de los que más le preocupaban, ¿no? Y de lo que más le suponía una dificultad. Me llamó muchísimo la atención y me parece muy grave, francamente, que uno de los que salgan de todos los derechos que hay sea este, el de la vida, la libertad y la seguridad. Con respecto a los agentes que acompañan a estas personas y familias, se pregunta a 579 agentes, participan 44 Cáritas diocesanas y para ellos y para ellas el derecho a la vida, al trabajo, a la salud, la vida, la libertad y la seguridad y el derecho a vivir en condiciones dignas. Estos fueron los derechos que consideraban que estas personas tenían más vulnerados y que les costaba más acceder. Una vez que tenemos este análisis, nos preguntamos qué queremos cambiar. Y a través de esto, a través del árbol de las causas y las consecuencias,
Se hace un grupo motor con las Cáritas diocesanas que trabajan, o sea, que han participado entre abril y mayo y, y el Confederal de Políticas Públicas en Vivienda. Se llega a la conclusión de que en vivienda no hay un parque público de vivienda social o de emergencia, que este proceso de estrategia, este procedimiento y esta estrategia nacional ya sale aquí el parque público de vivienda y en la actualidad en el programa estatal de vivienda, que una de las propuestas que hemos hecho es obviamente porque era el que nos reclamaban, que era el Parque Público de Vivienda Social o de Emergencia, un empleo decente y una formación, ya que no hay enfoque de políticas públicas de empleo para personas sin techo o sin vivienda, salud, no hay unidades de calles sociosanitarias de salud mental o de coordinación, y más la coordinación y la protección social, que no hay un desarrollo por servicios sociales del derecho a la protección social. Con todo esto se hace un documento interno de análisis y posicionamiento donde se habla de objetivos, los principios y los fundamentos. Y finalmente sacamos el documento de propuestas políticas y las propuestas de Cáritas para la segunda estrategia estatal de personas sin hogar, que transformamos las causas de las vulneraciones de derechos seleccionadas como prioritarias, importantes, urgentes o esenciales en propuestas legislativas o de políticas públicas. Este es el documento marco de la estrategia. Luego se hace el proceso de incidencia, una jornada de confederal de devolución en junio del 2021 y un seguimiento del proceso. Como veis, es un proceso muy largo, desde el año 2021 hasta el 2023. Estas cosas llevan mucho, mucho tiempo y es necesario hacer no solo el análisis del principio para saber qué es lo que ellos y ellas necesitan, porque, como os he comentado al principio, para mí lo más difícil cuando yo entré o cuando yo me presenté a la entrevista era decir, ¿cómo voy a hacer una propuesta si no tengo atención? Porque yo no sabía que Caritas Española no tenía atención, ¿no? O sea, así directamente. Entonces yo dije, ostras, ¿cómo voy a hacer yo una propuesta política sin hablar, ¿no? con las personas? Pues no, se habla y se pregunta y se analiza. Estrategia nacional. Y estamos ahora en la segunda fase, que es la que os voy a contar, que es la del taller comunitario para el conocimiento del resultado del proceso de la incidencia. Es decir, hemos sacado las propuestas, o sea, hemos hecho el análisis, hemos hablado, hemos sacado un documento marco, hemos hecho las propuestas, se ha sacado la estrategia nacional por el Estado, por el Estrategia Nacional de Personas sin Hogar, y ahora hay que hacer el seguimiento. Es decir, qué necesitan, si lo siguen necesitando, si se están implementando, si no se están implementando. Y estamos en esta segunda fase. ¿Cómo hacemos esta segunda fase? Pues esta segunda fase la hacemos en un taller comunitario que lleva en un primer momento, durante los primeros 45 minutos, hablamos de las propuestas seleccionadas de Cáritas, la que nos pareció en su momento más urgente, necesaria e importante, centrada en los cuatro derechos fundamentales vulnerados: vivienda en naranja, empleo en verde, salud en rosa y protección social en azul. Yo me voy con mis flores, con mis 4 flores naranjas, con mi flor verde, mi flor rosa y mis 3 flores azules, y entonces les voy explicando y vamos seleccionando y vamos votando entre todos y entre todas, de todas las Cáritas, cuáles las que más urgente, necesaria e importante, entre la vivienda, el empleo, la salud y la protección social. Y no es fácil elegir, les cuesta muchísimo, muchísimo, porque como bien sabéis, eh, todo está vulnerado, o sea, todos son derechos vulnerados, y al final cuando tú les dices qué prefieres, si tener un mejor acceso al empleo, tener un trabajo, una vivienda, pues bueno, unos consideran o unas consideran que si yo tengo un empleo puedo pagarme una vivienda, otros consideran u otras que si yo tengo una vivienda, si yo no tengo una vivienda no puedo acceder a un empleo porque no me puedo duchar, porque no estoy con la salud
mental o con las emociones lo suficientemente buenas y centradas para poder enfrentarme a una entrevista de trabajo. Y les cuesta mucho, ¿eh? Les cuesta mucho, pero bueno, lo conseguimos, al final lo conseguimos. Esa es la primera parte. Y luego la segunda es que se han escogido las propuestas de la Estrategia Nacional de la Lucha contra el Sinhogarismo, las que más puedan afectar a ellos y a ellas, y hacemos lo mismo, escogemos la priorizada, la más importante y la más urgente, ¿no? La que más les afecta. En el tema de la vivienda se les exponen las 3 líneas de actuación, que es que en los programas de vivienda sea más fácil entrar para las personas que estén en situación de calle y sin vivienda, impulso de la vivienda social y pública, y que existan ayudas y apoyos por parte de los servicios sociales para la búsqueda, mantenimiento y mejora de vivienda. En las líneas de actuación, en concreto con la de vivienda, sí que es verdad que les cuesta mucho entender, o sea, les cuesta mucho o me costaba a mí mucho a lo mejor hacerme entender que a veces en los programas de vivienda pueda ser una de las líneas de actuación que sea más fácil entrar, ¿no? Para estas personas, para las personas que están en situación de calle y sin vivienda. También me llamó mucho la atención que bueno, esto fue un poco más en el otro taller, que la vivienda social la tenían como mucho más aparcada, ¿no? Sobre todo entendían que tenían que tener acceso bueno, pues a la vivienda del mercado privada, y que obviamente nunca iban a poder hacerlo porque no tenían medios económicos, no estaban en situación, no tenían trabajo, no tenían tal, ¿no? Y les costaba. Y es importante por eso es importante preguntar, por eso es importante explicarles, contarles, enseñarles y recordarles que ellos son sujetos de derecho y que tienen voz, que tienen que participar en estos procesos. Luego se les preguntó sobre el empleo, que se favorezca el acceso al empleo de las personas que están sin casa, que las empresas sensibilicen y que se valore y se apoye económicamente las buenas condiciones laborales. Con respecto a salud, que las situaciones de adicciones y salud mental exista una especial coordinación, que haya psiquiatras comunitarios, una formación y sensibilización. Me llamó también mucho la atención que salieron muchísimas veces la parte de la sensibilización, tanto en salud como en empleo. Muchos y muchas consideraban como importante y urgente a trabajar esa sensibilización de las empresas e incluso en la parte de la salud. Y luego en la protección social, que sean más adaptados, que se persiga, que consigamos la máxima autonomía y no la institucionalización, y que existan profesionales en atención primaria, servicios sociales, sanitaria y mediación en vivienda. Y entonces, entre todas estas líneas de actuación, ¿qué es lo que hacemos? Nos dividimos y decidimos la línea de actuación de estrategia, cuál es la más urgente y prioritaria. Y ellos y ellas, yo voy colocando los POSIT y ellos y ellas van votando y en asamblea van decidiendo cuáles son. Y luego hay una parte que a mí me parece la más bonita y que creo que es la que más refleja por qué hacemos esto y por qué debemos seguir haciendo esto, que es la dinámica del espejo. En ponéis 60 minutos, pero suele durar un poquito, incluso a veces un poquito más, pero bueno, está ahí en 45, 60, que es escribir en un post-it una palabra que resuma esta reunión para cada una de nosotras y la pegamos en el muro. Unas veces quieren leerla en voz alta, otras veces simplemente la pegan, ¿no? Y he escogido algunas de las más, porque hay muchísimas, ¿no?
lo que más te cuentan, ¿no? Lo que más te explican, que es la formación muy útil para conocer cosas nuevas, me ha hecho reflexionar, me enseñan cosas que no conocía, necesidad de más espacios como este, se sienten identificadas, escuchadas, agradecidas, una excelente explicación de los problemas que tenemos las personas sin hogar, que han aprendido, se lo pasan bien, es enriquecedor, me ha ayudado a darme cuenta de lo autónoma que puedo llegar a ser, me he ilusionado, contento, y los van pegando bueno, en un papelógrafo y vamos hablando, ¿no? Y van explicando y van expresándose y te van contando. Todavía no he acabado, me quedan algunas, así que esto espero que se vaya siendo más y voy a hacer luego un mural con todos estos post-it que me van escribiendo, que es la verdad es que es fantástico. Y bueno, ya para acabar, ya lo último, sobre redes formales, miraba la hora, sobre las redes formales en las que trabajamos, en las que hacemos incidencia, estamos en EAP en España, lo hacemos con el grupo de vivienda sobre todo, hay varios subgrupos de empadronamiento, o sea, hay varios subgrupos, uno de ellos es el empadronamiento, subgrupo de reforma normativa, de parque público de vivienda social o de estrategia de vivienda. Y luego la plataforma del tercer sector, donde hemos participado en la consulta pública de pobreza energética también, que ahora que va a haber una directiva para el año 2026 que tiene que ser traspuesta pues precisamente de esto y de rehabilitación. Y luego de taller de salud mental y cuidado sobre el posicionamiento de la PTS, ¿no? Recomendaciones para transformaciones políticas públicas. Y luego en las redes europeas estamos, como bien ha dicho María, que la ha nombrado en fianza, y en la coordinación y seguimiento de Relatoría Especial para una Vivienda Adecuada de Naciones Unidas y del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Luego también hacemos incidencia desde redes más informales, que es el grupo de monitoreo o el grupo de asentamientos y grupos vulnerables. Quería, a ver, un momentín que voy a dejar de compartir, porque sí que quería comentar también que una de las cosas que también más siempre que es lo que decía también María, ¿no? Que te cuentan sus experiencias, se sienten parte. No tienen que ser además de la solución, ¿no? No son solo parte del problema, de que tengan bueno, pues enfrentarse a cosas o que incluso se vean siempre como Diana, ¿no? De todo, de problemas, de cosas políticas. Son personas que necesitan hablar, necesitan ser escuchadas y que además creo que no solo personalmente, sino también, o sea, no solo como personas, sino también como sociedad tenemos que darles su lugar. Hay que darles su lugar, hay que escucharles y hay que explicarles y hay que contar con ellos y con ellas para todo, porque son parte de esto y ellos y ellas responden fantásticamente bien, como ¿por qué no iban a hacerlo? Y además, mm, una de las cosas que a mí más siempre intento sobre todo con mi entorno, ¿no? Digo, es que no sabemos dónde vamos a acabar. O sea, quiero decir, estamos aquí, pero hay muchas personas que al final, yo que también estoy mucho en prisión, a veces nos hemos encontrado en situaciones muy duras y se han encontrado en situaciones muy duras cuando hace 5 años o 6 años. Entonces, esto es algo de todos. Esto es algo de todos y creo que es algo que es necesario abordar desde la incidencia, desde la sensibilidad, desde toda la sociedad, ¿no? Así que esto es lo que os puedo contar. Gracias, María. Gracias. Ahora tenemos un tiempo de preguntas, pero antes, María, tú querías ponernos un vídeo, decía, ¿podía ser?
Estaba, Si queréis lo ponemos al final y así ah, terminamos en alto, pues si puede ser. entonces, Yo solo quería decir una cosita después de escuchar a Virginia, que, que todo esto es lo que cuando luego vamos, por ejemplo, yo lo he vivido en el proceso de la estrategia, de la segunda estrategia nacional, todo esto que nos dicen es con lo que vamos a nuestras propuestas políticas, ¿no? A las redes, a las instituciones. eh, no, o sea, es su voz la que nosotros transmitimos. Ya. Y venga a preguntarnos. bueno, genial. Ahora después ya os lo agradeceremos, ¿no? Pero todavía estamos disfrutando de este encuentro, de esta iluminación por vuestra parte y os trasladamos algunas preguntas. Para eso he puesto aquí también como destacada Teresa de Santiago de Compostela, que ha estado pendiente de las cosas que salían en el chat. Es el momento, por lo tanto, por Teresa, para que nos traslade alguna de las inquietudes o preguntas que se han formulado ahí, para que nos las contestéis y si hay tiempo para más, pues más cosas hablaremos con vosotros. Teresa. Buenos días, perdón. Buenos días, María y No. Virginia, muchas gracias. En principio, las preguntas que he recogido, que espero que no se me quede ninguna en el tintero, creo que van para Virginia. Si no es así, me lo indicáis. La primera que pregunta, Maricel, dice, me gustaría conocer alternativas reales para situaciones de urgencia. Cuando una familia se queda en la calle, les dicen 112, llaman y no hay lugar. ¿Qué hacemos? Claro, pues ese es uno de los problemas que hay. Claro, es que uno de los problemas que tenemos ahora mismo es precisamente ese, que es que no hay sitio. O sea, la vivienda social y de emergencia, que es precisamente la que Cáritas y la propuesta y la que ellos y ellas nos decían, es que estoy aquí y luego los tiempos que a veces están, es decir, cuando ellos, la vivienda social, la vivienda de emergencia es una vivienda que es para un corto espacio de tiempo, para cuando tengan una segunda habitación, o sea, una residencia habitacional. O sea, no pueden estar para siempre en una vivienda de emergencia, porque es algo transitorio, ¿no? Entonces, ese es el problema, que no hay. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues no se puede, o sea, no es que no se pueda hacer nada, es que si no hay plazas, muchas de las viviendas de emergencia están con gente que lleva muchísimo tiempo en ellas porque no encuentran una salida a una vivienda de alquiler, porque no hay alquileres sociales, porque no hay vivienda al que puedan acceder con el salario mínimo. Entonces, no, es complicado, claro, es uno de los problemas. Entonces, no se quedan vacías esas plazas de emergencia porque no hay esa transición a las otras plazas, que es a las otras habitaciones, a las otras residencias, ¿no? Yo solo por Gracias. añadir, es el pan nuestro de cada día en nuestras cáritas, que se presentan familias, que se presentan personas Claro. que esa noche no tienen dónde dormir. Que no tienen Eh, donde dormir en el sí, SAMU social. Ay, perdón, María, pensé que habías no, acabado. entonces depende de la realidad de cada diocesana, pero bueno, las diocesanas buscan pensiones, recursos habitacionales como pueden, no siempre pueden. Y luego lo plantean a la administración, que no se nos olvide que son los garantes. O sea, un niño no puede dormir en la calle y tú te encuentras con una familia de unos niños, puedes dar una respuesta, improvisar una respuesta de aquella manera, todas lo intentan, ¿no? Pero claro, esto es un día, son 2 días y hay que plantearle a la administración que tiene que dar una respuesta y a veces las dan y a veces no. Tienen que dar una respuesta con ese parque de vivienda de emergencia para todas estas personas que se están quedando en la calle. Hubo un momento también hace años, bueno, ya sigue, cuando los solicitantes de protección internacional, que venían familias con menores, se colapsó todo porque no había nada, o sea, no había manera y había un montón de niños durmiendo en la calle, ¿no? Entonces hay que tener, la administración debe regular esto y debe además tener capacidad para aceptar estas situaciones que se dan y que son quien debe garantizarlo. Bien, y yo por aprovechar este filón de lo que estamos hablando ahora, se me ocurren dos preguntas que no sé si son retóricas o lo que espero respuestas, que creo que a lo mejor todos compartimos, pero que a lo mejor hay que constatarla, ¿no? Por un lado, ¿pero es posible encontrar soluciones? Es decir, ante estas necesidades que hay, ¿no? En situación de emergencia, o como decimos a largo plazo, que es lo mejor, ¿no? O sea, ¿qué es la segunda pregunta? Si hubiese voluntad política, habría posibilidad de soluciones y por lo tanto
¿Hay voluntad política o no hay voluntad política? Unida a esto, ¿qué nivel de sensibilidad con estos temas encontráis vosotros con las personas? Porque a todos nos duele esto, entiendo, salvo la persona que adolezca, ¿no? de sensibilidad. Pero después esto parece ser que no se convierte en una prioridad, ¿no? Entonces, ¿qué nivel de sensibilidad, ¿no? hacia estos problemas encontráis en las administraciones, las garantes, como decía María? ¿Están ellas dispuestas a solucionar el problema si es que realmente existe esa posibilidad? Que la respuesta a la pregunta es retórica, porque entiendo que sí, pero vosotros me diréis, ¿no? Que si quisiera se podría, ¿no? Sí, María, a ver, para mí sí. O sea, sí hay sensibilidad, porque es que pero no es que haya sensibilidad, es que hay un problema. O sea, en eso estamos todos de acuerdo. Hemos conseguido ponernos todos de acuerdo y todas en que hay un problema, que tenemos un problema. Entonces, para mí, esto es ya para mí como profesional, como Virginia Pastrana, para mí, una de las grandes complejidades que tiene esto es que es un problema que es el resultado de muchísimos años, de muchísimas medidas, de muchísimas, que no ha sido de hoy para mañana. O sea, un país no se levanta y dice, no tengo vivienda social, no tengo vivienda pública. O sea, no nos levantamos un año y decimos, uy, tenemos no sé cuánta gente en la calle. No. O tenemos no sé cuánta gente con problemas de acceso a la vivienda. Esto es un problema que viene de muchos años. Luego, además, hay muchísimos agentes implicados: políticos, inmobiliarias, fuerzas del cuerpo de seguridad del Estado, tercer sector. O sea, entonces poner de acuerdo a toda esta gente, a todos, ponernos a todos de acuerdo y que todo vayamos a una, pues es difícil el gestionarlo, ¿no? Las líneas. Entonces, lo que sí que está claro es que se necesita vivienda. Hasta ahí ya hemos llegado todos, pero se lleva necesitando vivienda desde hace mucho tiempo, no se llega necesitando vivienda desde hoy, o desde ayer, o desde hace un mes. No sé si, María, tú estás de acuerdo conmigo o... Y Claro, es un tema muy histórico. Y fíjate, en cuanto a la sensibilidad, claro, evidentemente la administración tiene que reconocer hay un problema, pero hay un problema en el que entran en conflicto pues los poderes de siempre y esto es complicado. Y luego, no os creáis que la población, que nosotras somos tan sensibles. Es muy curioso la dificultad, ya digo, en el ámbito privado, la cantidad de problemas que se ponen a las personas migrantes, por ejemplo, para poder alquilar, aunque tengan dinero, aunque estén trabajando, esto también nos tiene que hacer plantearnos hacia adentro. O sea, reconocer que tenemos un problema, hombre, es un país sin vivienda pública, o sea, no hay otra que reconocerlo. Pero luego, a la hora de poner soluciones, los intereses económicos, los intereses particulares, lo que priorizamos o no, ay, amigo, ahí ya creo que hay que hacer mucha más tarea de ser conscientes que además, curiosamente, el problema de la vivienda, por supuesto, afecta de manera gravísima a la gente en exclusión y a la gente en riesgo de exclusión, pero es que ese margen de problema de vivienda se va ampliando, ampliando, ampliando y socialmente nos afecta prácticamente a todos. Entonces yo creo que todavía hay que trabajar, como ellos mismos nos dicen y ellas mismas nos dicen, mucho el tema de la sensibilización, porque ahí estamos un poco flojitos. de ahí enlazo, y ya acabo para que pase a la siguiente pregunta, enlazo con lo que comenta María, porque nosotros, o sea, bueno, nosotras en Cáritas hay Cáritas que han querido, bueno, pues avalar incluso para poder, bueno, pues para alquileres sociales, o sea, que sean las personas con las que trabajan, con las que están y tal, y y no quieren los propietarios. O sea, es decir, ha habido historias, ¿verdad, María? De Sí, que es un perfil que no. Y esto hace años, por ejemplo, sí que no pasaba. O sea, hace años no pasaba, el exacto. alquiler social estaba más que aceptado, estaba más que asumido y no pasa nada, no tenías miedo de que te ocupas en la casa, no tenías miedo de nada. O sea, quiero decir que es que ahora te salen por todos los lados, me van a ocupar, no van a poder pagar, van a perder el trabajo, van a hacer no sé qué, no tienen tarjeta de residencia. Entonces, ¿no? Así es. Y esto se ha agravado con los años, ¿eh? Mm. Vale.
Hay otra pregunta que le hace Enrique, lo que yo no sé, y le pregunto a Enrique por si acaso no estoy yo acertada, que igual se ha respondido ya. Enrique pregunta que qué medidas políticas podríais pedir que se incorporaran para acabar con el problema, vivienda, políticas sociales, educación. No sé si Enrique te ha quedado contestado con lo anterior o mantienes esta pregunta. No sé si Enrique quiere tomar la palabra, si no. Medidas concretas, medidas muy concretas. Vale, pues esa sería la pregunta que hace Enrique. ¿Qué medidas políticas concretas para acabar Las, con este problema? perdón, las del plan estatal, las que de momento hemos planteado en el plan estatal, por supuesto, el parque público de vivienda, que eso está y lo llevan los gobiernos en las medidas, lo van a trabajar, y sobre todo la vivienda social de emergencia. Es la por la que se apuesta y por la que es necesario que todas las personas tengan acceso a una vivienda. Yo en lo que conozco el tema, soy trabajadora social, pero ya jubilada y ¿Mm? colaboro con Cáritas. Y pienso que el tema de la vivienda es grave y que la administración no se lo está. Ahora ha prometido el presidente que va a hacer vivienda, a ver si es verdad, pero no, no se está tomando. Yo creo que últimamente sí, se hacen muchas viviendas, pero libre Claro, el problema es que la para los vivienda no se ricos. hace de hoy para mañana. El problema es que la vivienda no se hace de hoy para mañana. O sea, es decir, una vivienda tarda en construirse y el problema es que lo tenemos ahora. Mira, te digo, tengo 84 años, ya me jubilé hace 20, pero ya existía el problema de la vivienda cuando yo trabajaba, Ujú. pero que no veo que ahora, ya en 2025, se tomen las medidas que se deberían tomar, ¿no? Ujú, es así. Sí, no, no. Se están empezando a tomar tarde. O sea, tarde porque ahora ya ha estallado, o sea, ha estallado en el sentido de que claro, de que hay mucha movilización social, hay mucho, y es un problema que se agarra desde hace mucho. Mm. Luego tenemos Josune que pregunta si el salario mínimo interprofesional es lo que define la asequibilidad o no a la vivienda. Claro, bueno, la asequibilidad, que es lo que he comentado, es una característica de la vivienda y se piensa en la economía. Pero es que, sí, claro, el salario mínimo, el problema está en que hay mucha gente que ni siquiera cobra el salario mínimo. Claro, Y, entonces, y de aun ahí. cobrándolo, ¿no? O Y sea, no, claro, y aun cobrándolo, sí, pero creo que se refiere a la parte de la vivienda, a la parte asequible. claro, asequible, que yo he dicho que la asequibilidad, creo, porque me ha saltado por eso me he despistado cuando estaba, porque me ha saltado la pregunta. Entonces sabía que estaba por ahí esa pregunta, a lo que yo me refería, que a lo mejor, que obviamente, que no, que lo explico mejor, es que, claro, la asequibilidad, por supuesto, pues si tú cobras tanto, ya sea en lo que sea, pues tú poder tener acceso a una vivienda asequible, sí, pero es que hay gente que no cobra nada. O sea, es decir, hay gente en situación administrativa irregular, por ejemplo, que no puede cobrar, o hay gente que, por lo que sea, pues no puede cobrar, no llega a lo que sea. Entonces, le falta un trámite, le falta un no sé qué. Entonces, ¿qué hacemos con esas personas? Si tenemos una vivienda asequible, siempre va a ir relacionado a la parte económica, ¿no? De la persona y a los gastos que tenga también la vivienda, porque no solo hablamos de lo que a mí me cuesta una vivienda, a mí me puede costar una vivienda 100 euros. Si yo cobro 50 y tengo que pagar de luz, de gas, de no sé qué, de no sé. Claro, es que es ese cuadrito que yo me lo salto así como muy rápido, pero es eso, la vivienda no solo es el techo y las paredes y yo duermo aquí, es que tienes que calentarla, es que tienes que, si estás en el sur, en Huelva, necesitarás aire acondicionado, necesitarás algo, porque si no, no estás en condiciones, ¿no? Tienes que rehabilitar una vivienda, yo me refería a esa asequibilidad. Ujú. Y tenemos a Yad que dice, ante las muchas personas que viven en la calle y muchas de estas tienen problema de droga, alcohol o por algún problema mental, ¿qué políticas se siguen en cuanto a la acogida, atención y seguimiento? A mí me preocupa que los centros de acogida están llenos o no hay políticas de ingresos individuales con personas que no pueden estar en la misma habitación por su Claro, conflictividad. claro, obviamente.
es necesario. Ah, perdón, María, habla, habla. No, no, simplemente, ¿no? Nosotros en todos los recursos de baja exigencia, ¿no? Que tiene Cáritas y otras organizaciones, también van a adecuar las respuestas a estas personas. Son recursos apoyados vía subvención, vía convenio por la administración, ¿no? Pero todavía queda mucho por hacer. Si os dais cuenta, una de las cosas que reivindicaban en nuestra estrategia eran equipos de salud mental de calle, es decir, Eso es en lo que iba todos a los comentar. derechos, claro, ellos, bueno, pues ahí todavía hay muchísimas carencias. Desde los recursos se intenta, ¿no? También dar respuestas de recursos de baja exigencia, pero la administración en esto también tiene que apostar. Y una de las, porque siempre nos sorprenden, ¿no? Con sus propuestas, pero una de las propuestas más prioritarias, más claras para la elaboración de la estrategia era que hubiera equipos de calle de salud mental, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, intentamos hacer compatible porque en realidad las personas que vienen a nosotros tienen la calle también provoca un gravísimo nivel de deterioro. Entonces, intentamos que esto no sea obstáculo para nuestras propias respuestas, pero evidentemente desde las políticas y la administración queda mucho por hacer. Ujú. Muchas gracias. Teresa, ¿queda alguna pregunta más? Vamos ya sobre el tiempo. Preguntas, en principio yo no veo si hay muchos comentarios. Preguntas, pues no veo. Bueno, sí, yo creo que de comentarios esto daría para otra sesión completa, ¿no? Y poder contrastar y demás. Pero por no Yo alargarnos tengo muchas y ser fiel al tengo tiempo. muchas preguntas. Don Luis, Sí, muy perdón, buenos ¿alguien está días. hablando? Sí. ¿Quién está Don hablando? Juan José Oliver, Ajá. Perdón. Ay, que se me ha saltado. Perdonar que se me ha saltado esto. A ver. Un momento, que lo No, no está, paro. no está Ay, pasando nada, María. Estamos viendo. Juanjo, ¿quieres formular alguna ahora. pregunta? Perdón, ya. ¿sí? Es que lo Juanjo. pillé a medias. Me enviaste el enlace tarde, Luis. Si no, yo era el caso perfecto para que ustedes pudiesen hablar. 1 año y medio viviendo en la calle, una tienda de Ya. campaña, en medio de un campo. Por más que trabajes, más que tenga ingresos, más que le ponga ganas, nadie te concede nada. Es verdad que el ayuntamiento de donde vivo tiene pocos recursos, pero Granada sí los tiene, pero tampoco te los da porque te pone un montón de trabas. Cáritas en Granada no lo sé, pero en Arendín mm, no existe, por así decirlo, o existe, pero mal y tarde. Las asociaciones de Granada, simplemente una ha conseguido ayudarme de momento, y eso que llevo ya 1 año y medio, viviendo a la intemperie. Ayer tenía la piragua en la tienda de campaña, por ejemplo. Eh, es la sociedad que hay que cambiar. Y partiendo desde arriba, desde la pirámide, ahí arriba del todo, y cambiar el nombre. Socialismo no, social, pero no socialismo. Tampoco el otro, que yo no digo que ninguno, ahora mismo ninguno es bueno, pero hay que cambiar este país, sea como sea. Pues yo no imagino una Juanjo, por tu manera. intervención, que creo que es muy significativa, para nosotros. Como bien decís vosotros, ¿no? Hacer todo esto sin contar con las personas que lo están sufriendo parece que tiene mucho de laboratorio, ¿no? Y poco de, bueno, no sé, si de real y ahí estamos todos, queriendo hacer protagonista también a las personas en situación de sin hogar de todos estos procesos. No se me ocurre dar más tiempo, hay a lo mejor inquietud, pero creo que tenemos que ser fieles al tiempo. Si alguien se queda con muchas ganas de plantear algo, si no es la última palabra, María o Virginia, os trasladáis lo que vosotros queráis, os damos las gracias, por supuesto. Yo creo que esto nos ha cogido, sobre todo, bueno, el corazón por el dolor que trasluce, simbolizado ahora mismo con Juanjo, como él mismo ha querido decir y mostrar, ¿no? Pero también nos queda con la esperanza de que, oye, trabajándolo con las personas interesadas, con muchas entidades en red, pues quizá podemos conseguir cosas, ¿no? No es nada fácil, pero no vamos a tirar la toalla, eso está claro, ¿no? Todos, cada Claro que uno no. en su sitio. María y Virginia, a ver si queréis decir alguna última palabra y si no, despedimos ya
este foro de Yo hoy. creo que es imposible terminar con algo tan claro como lo que nos transmite Juanjo, ¿no? Toda Efectivamente. la sociedad quien tiene que sensibilizarse, reclamar a los garantes, a la administración y entre todos también dar respuesta, ¿eh? O sea, que a veces nos vamos a, pero también están ahí, no son invisibles, necesitan relación, necesitan comunidad, pertenecen a nuestros barrios, viven en nuestras calles y son parte de tanto de las preguntas como, por supuesto, de la solución. Sí, yo sí que quiero, ya para cerrar y tal, decir una frase que ha dicho María, que no sé si es de María, pero que me la he apuntado porque, pero bueno, no lo sé si lo ha dicho, me recuerdo que es que el sinhogarismo va mucho más allá, ¿no? de no tener casa. Y bueno, el sinhogarismo va de tener dignidad, de tener una vida, de tener un entorno, de tener salud, de tener muchas cosas que conforman lo que es la dignidad de la persona. Ujú. Pues muchas gracias, María, muchas gracias, Virginia. Teresa, gracias por el servicio con las preguntas. Juanjo, gracias también por querer intervenir y narrar algo de tu experiencia. Grabamos la sesión para poder editarla y subirla a nuestra página web, con lo cual quien haya entrado tarde o quiera volver a verla podrá hacerlo. Ha sido un placer, como no, siempre estamos disfrutando mucho este foro y bueno, pues yo creo que también es esas veces, ¿no? Que se nos queda un poco ahí clavado dentro de lo que estamos tratando y ojalá entre todos le vayamos dando vuelta a la tortilla, ¿no? Luis Antonio, pongo el vídeo, es muy Ay, es cortito. verdad, perdona, pues si no me lo dice ni me acordaba, venga. Bueno, Vamos a ver si lo sé poner, a ver si lo de sé 2 minutos, poner. me decía María, eran 2 minutos, así que lo ponemos encantado, eso es. Espera que vuelvo al principio. Un momentito. Un momentito que no tarda en nada, ¿eh? Yo antes de llegar a Caritas era autónoma, tenía una tienda de alimentación, llegó la pandemia y como la mayoría de los autónomos, pues cerrar. Y así como me fui, pues acabé en la calle. La calle es muy dura y lo pasé mal a la hora de eso, la higiene, la alimentación, tus amigos, no tener dónde ducharte. Eso es terrible, ¿no? Y luego eso, la calle es peligrosa para las mujeres. Las noches son insomnio. Cuando llegué allí, la primera impresión fue, tengo una casa, me gustó. El exterior me gustó mucho. Cómo me recibieron también. Mi paso por allí tengo que decir que fue maravilloso. Me dieron oportunidades para todo y todas las cogí. Cada vez que me decían, Catalina, hay un curso, yo voy. Catalina, hay eso, tienes también que devolverlo un poco y a tu manera, dentro de tus posibilidades, de lo que te dan. Yo lo aproveché todo y también lo aproveché que conseguí salir. Y ahora tengo mi casa mía. Y estoy agradecida a Cáritas por todo, por todo. Bueno, pues esta es Cata y así podemos terminar. Lamentablemente no es lo que más pasa, pero algunas veces pasa y por lo menos por terminar un poco esperanzados, porque puede pasar. Claro que sí. Pues muchas gracias Virginia, gracias María, nos seguimos viendo en el Foro Juan Burgo y en las calles, dando la vuelta a la situación en favor de los más vulnerables. Gracias, Gracias gracias, a gracias. vosotros. Gracias.